El primero de los temas que va a ser una serie de temas, como se los publiqué ya en el chat de Iglesia en Casa. El título de hoy es Sígueme, sígueme, que es ni más ni menos que una expresión muy típica que Jesús usaba para invitar a que la gente se adhiriera a él y anduviera con él para toda la vida. Sígueme. Y de hecho, este es el primer tema de una serie de temas que están pensados en la temática del liderazgo. O sea, que los siguientes domingos estaremos platicando de el liderazgo. Y yo creí y creo que es muy importante hablar de este tema, en especial con mucho enfoque a los jóvenes y desde luego también para nosotros que no somos tan jóvenes. Y les voy a decir por qué. Porque por primer punto, creo que estamos conscientes de que estamos viviendo en una crisis de liderazgo. Creo, y piénsenlo conmigo, quiero partir de eso, estamos viviendo una crisis de liderazgo. No estoy hablando de una ciudad, de un municipio, de un estado, de un país, de un continente. Estoy hablando del mundo entero. Voltéelo a ver en tres sectores. Voltéelo a ver en uno de los sectores que vemos más en la televisión y en las redes sociales, el sector de la política o del gobierno. Y podemos voltear a ver ciudad, municipio, estado, país, continente, mundo entero y ver una corrupción en el tema del liderazgo, donde las y los líderes que quieren llegar a los puestos más altos, lo que quieren, olvidan que es servir y quieren servirse. Y hay casos tan dramáticos que parecen de mentiras, con casos como voltear a ver incluso a un presidente como puede ser el presidente de Argentina. Dices tú, oye, ¿en serio así es? ¿En serio así habla? O las reacciones de otro presidente que tenemos muy cerca hacia el norte de nuestro país, en los Estados Unidos de Norteamérica, y las series de declaraciones que dan. O presidentes como en Rusia o en Italia, o podemos hablar hasta también en nuestro propio país, estado y municipio, Hay una crisis de liderazgo. La gente ha perdido de vista cuál es el propósito del liderazgo. Y recuerdo una escena que se encuentra en los evangelios, particularmente la cito yo en el evangelio según San Marcos, donde aparecen ahí, a diferencia de Mateo. Mateo dice que es la mamá de Jacobo y Juan. Pero Marcos narra que son ellos dos los que se acercan a Jesús y le dicen, Señor, una petición te queremos hacer. Sí, díganme. Dice que cuando vengas tú en tu reino, en toda tu gloria y tu poder, que permitas que mi hermano se siente uno de nosotros a tu derecha y otro a tu izquierda. O sea, como los que tengan los puestos más altos. Y Jesús, no les platico toda la historia, nada más les digo que le respondió, eso no es para ustedes. Eso ya está definido, quiénes se sentarán a mi derecha, a mi izquierda, eso no es para ustedes. Pero luego como que mueve la cámara y se ven los otros 10 molestos. Escribe Marcos, que estaban molestos por la petición que aquellos dos acababan de hacer. Saque cada quien y sus conjeturas, ¿verdad? Tal vez era envidia porque ellos también querían el puesto, tal vez no. Tal vez era cómo se atreven a pedirle esto al maestro que les está diciendo que ya lo van a matar y lo van a crucificar. ¿Cómo se atreven a pedirle eso en este momento tan inoportunos? Pueden ser muchas las respuestas, pero lo que sí es a ciencia cierta es que ellos estaban molestos porque Jacobo y Juan hicieron esta petición. Y es en ese momento cuando Jesús dice, los reyes de la tierra se jactan de esto, y los que están en eminencia también se jactan de ser servidos. Pero entre ustedes no va a ser así, sino que el que quiera ser el mayor será el que sirva a los demás. Si ustedes quieren hablar del tema de liderazgo al estilo de Jesús, es el líder nació y está y se forma para servir a otros, no para servirse. Eso es un principio básico. Por eso le refería yo ahorita un segmento de la sociedad que está en crisis de liderazgo es el sector público. Déjenme hablo de un segundo sector que está en crisis también de liderazgo, el sector privado. El sector privado también está corrompido. Y les voy a decir una manera muy simple por qué. Señalamos mucho al gobierno como corrupto. La realidad de las cosas es que es una microscópica parte de personas que trabajan en gobierno los que lo son. La abrumadora mayoría de la gente que trabaja en el gobierno es honorable, es respetable,
Ellas y ellos quieren retirarse un día con la frente en alto, con sus apellidos limpios. Pero hay un porcentaje muy pequeño que, por cierto, son golondrinos o son pasajeros, llegan nada más para extraer e irse. Digo, la historia y lo que vemos del partido que usted quiera hablar, y yo no voy a hablar de ningún partido porque el fin de estas reuniones no es esa, solamente es señalar que hay un gobierno que está corrompido, el gobierno en sí. Pero ahí le va lo que no estamos acostumbrados a ver. Para que exista un corrupto, debe haber un corruptor. O sea, para que haya alguien que recibe una mordida, debe haber alguien que la da. Y si el sector público es el que está corrompido, ¿cuál es el sector que corrompe? El privado. La iniciativa privada es la que da el dinero. Entonces, pero ellos no salen mucho porque pagan. Y los que no tienen mucho dinero, que a veces están en el gobierno, pues dicen, pues pagaré ensuciando mi apellido, con tal de vivir como rico de aquí en adelante. Entonces, vemos también una corrupción en el liderazgo del sector privado. Y tan está corrompido, ya no se los voy a decir de los dueños de las empresas, los empleados. El tema del liderazgo es puestos más altos, ¿verdad? En la pirámide organizacional. Y entre más alto el puesto, más el ingreso, más las prestaciones, más los beneficios, más sueldo, carro utilitario de la empresa, oficina especial, asistente o asistentes, equipo de trabajo, mando, bonos anuales, en fin, entre más alto es el puesto, más la ganancia. Eso no tiene nada de malo, ¿eh? Qué bueno los que lo obtienen. Qué bueno los que saben por mérito propio ganar más. ¿O no crees usted? ¿Se vale o no se vale? ¿Se vale ganar más comisiones si vendo más? ¿Se vale hacer riqueza? ¿Se vale o no se vale? Claro que se vale. Claro que se vale. Pero ¿sabes dónde está el problema que veo yo? Digo, porque trabajo mucho con empresas, especialmente con líderes. El problema está en que el líder quiere llegar para obtener esos beneficios, pero se le olvida una de sus mayores responsabilidades, el desarrollo de su gente. Olvidan a su gente. Es más, algunos quieren llegar al puesto para perpetrarse en el puesto, para quedarse en él para siempre. Cuando el liderazgo, Jesús mismo lo hizo, desarrolló a 12, bueno, a mucho más, pero el marcaje personal, 1 a 1, a 12 durante 3 años, para después delegarles la tarea a ellos. Primero les dijo, sígueme, pero después de 3 años, cuando ascendió al cielo, les dijo, ahora ustedes vayan y hagan lo que yo hice con ustedes, o dicho de otra manera, id y haced discípulos. Entonces el líder no quiere perpetrarse en el puesto. El líder toma la responsabilidad de su puesto y de su función para estar buscando y estar formando a los que habrán de sustituirlo el día de mañana. A diferencia del pensamiento del día de hoy, yo no enseño porque si enseño después soy prescindible. Le aviso algo, de todas maneras somos prescindibles. ¿Por qué? Nos vamos a morir. Todas y todos somos prescindibles. Segundo sector, primer sector que se ha descompuesto en el liderazgo público. Segundo sector, privado. Tercer sector, ya no les voy a hablar de las asociaciones civiles sin fines de lucro. Voy a irme directo a una de las fibras más sensibles que hay en nuestra cultura y es el sector religioso. Tengo que decírselos. También ahí nos ha pegado. Espérense. Y les voy a decir algo, aquí como estamos en Iglesia en Casa, hay un documental muy severo que está saliendo sobre X agrupación religiosa, donde se están exponiendo muchísimas cosas muy lamentables. Les voy a pedir que aunque nosotros no formemos parte de esa agrupación religiosa, nos abstengamos de andar hiriendo y de andar lastimando gente con eso. No se vale. No se vale. Es más, el hecho que haya salido un documental de esa agrupación religiosa no quiere decir que no vaya a salir el día de mañana documentales de cualquier otra agrupación o religión que hay. Es más, les puedo decir que hay problemas de ese y de todos esos tipos, nada más que a una escala más micro en todos lados. Sí me están escuchando, ¿verdad? Porque luego abrazamos un celo religioso tan absurdo que creemos que ser creyentes es igual a estar ensuciando a otros con cosas que los lastiman, nada más porque piensan o son de una religión diferente. No lo hagamos. Ni Jesús mismo se atrevió a hacerlo así. Lo que hacía Jesús, hablaba persona a persona con los responsables y a ellos los señalaba.
pero tengo que decirles algo, que ustedes y yo no somos Jesús. Ustedes y yo no somos Jesús. Ese no es nuestro rol. Pero llegando y hablando de liderazgo y de la corrupción del liderazgo, esto está también en el ámbito religioso. Entonces, ¿cuál es el liderazgo al estilo de Jesús? Comienzo a decirles algunos cuantos ejemplos después de este primer punto que sirve de manera reflexiva y sobre todo para generar esto que acaba de generar en ustedes y en mí, que conciencia. Hay un problema y hay un cáncer que está corrompiendo a la sociedad y es el liderazgo egoísta. El liderazgo que quiere todo para sí y no el liderazgo que está para servir a los otros. Ejemplos de liderazgo podemos verlo a lo largo y ancho de la Biblia. Podemos voltear a ver al mismísimo Moisés, que a los 40 años mata a un egipcio, se da a la fuga a una tierra, a perderse allá consigue esposa, se casa, dura 40 años más en el desierto, allá y encuentra una zarza ardiendo cuando tenía 80 años. La zarza está ardiendo y se comienza a acercar a la zarza diciendo, ¿por qué esta zarza está ardiendo y nunca se apaga? Y cuando se acerca, Dios le habla a través de esa zarza ardiendo y le hace un llamado. Sígueme. Y es Moisés a los 80 años de edad que comienza su liderazgo para sacar a la nación de Israel. Luego estamos pensando que los únicos que son llamados para comenzar a liderar son los de 20, 30, 40, 50. No, si a Dios le place llamar a alguien de 80, lo va a llamar y lo va a usar. No seamos nosotros los que ponemos ese límite en nuestra cabeza. Llamado de Moisés en la zarza ardiendo. Llamado de Isaías en el templo. Isaías capítulo 6 y Éxodo fue capítulo 3. Entra al templo Isaías y en eso ve él el trono de Dios y las faldas, así como las vestiduras de Dios que llegan hasta el templo, y observa muchos querubines que están volando alrededor de Dios y que contienen 6 alas. Dice el capítulo 3 de Isaías, el capítulo 6, perdón, de Isaías, que con 2 alas se cubren el rostro, estos ángeles o querubines, con 2 alas se cubren los pies y con las otras 2 alas vuelan. Y era tal la voz del que hablaba desde el trono que los postes, que las columnas del templo temblaban. Y Isaías dice, pobre de mí, que soy un hombre con labios inmundos. Y como diciendo, ya me morí. O sea, estoy sucio. Ya me morí, estoy ante la santidad y pureza de Dios, voy a morir. En eso, uno de los querubines tomó con unas tenazas un carbón ardiente que estaba a los pies del altar y se lo puso en la boca a Isaías. Y este querubín le dijo, limpio eres de tu culpa, limpio eres de tu pecado. Lo purificó. Y en eso escuchó la voz Isaías de Dios que decía, ¿quién irá por mí? No, corrijo, no dice quién irá por mí. Escuche, dice, ¿quién irá por nosotros? No dice quién irá por mí. Dios Padre no dice quién irá por mí. Dice quién irá por nosotros. Habla en plural. Y es en ese instante cuando ni tardo ni perezoso, Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Isaías, alguien que era de labios inmundos. Vámonos al Nuevo Testamento, ya de manera más breve. Podemos ver al tremendo Saulo de Tarso cayendo de su cabalgadura después de haber matado muchísimos cristianos en el territorio y en otros lugares más. El perseguidor y asesino de la iglesia. Y se convierte y Dios le llama y responde al llamado después de haber sido enemigo de la causa y haber asesinado hasta un mártir que fue Esteban. Otro más, Timoteo. Ese tuvo un llamado desde niño y el llamado era mediante el servicio de su mamá y de su abuela que lo criaban. Y fue llamado para servir. Y podemos hablar de Pedro y su hermano Andrés pescando en el barco. Vengan y los haré pescadores de hombres. O de Jacobo y de Juan después. O de Bartolomé y de Rubén. Todos llamados. Todos llamados. El llamado, punto número 1. Estamos en una crisis de liderazgo.
Número dos, Dios sigue llamando. Pero sí, con los ejemplos que les acabo de decir, yo creo que queda claro que Dios llama de diferentes maneras, que Dios llama a mujeres y hombres de diferentes edades, que Dios no llama nada más a gente pura, llama a gente impura. No llama a gente que ha corregido, también llama a gente que se ha equivocado. Dios llama. Entonces, si el tema es liderazgo el día de hoy, ¿cuál es el primer paso del liderazgo? Bueno, el líder, antes de ser líder, es liderado por Dios. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Tú quieres ser una buena líder, tú quieres ser un buen líder. Uno, sigue a Dios. Y les voy a poner un ejemplo. Ahorita les he puesto ejemplos de la Biblia, se los he estado citando de manera verbal, pero me tocó leer, nada más he leído un libro de él, de Simón Peres. Él fue el noveno presidente de Israel. Digo, yo sé que Israel ahorita no es una referencia como que muy positiva y muy popular. Pero ese hombre me dio a mí un regalo en ese libro que se llama No pares de soñar. Y él decía, la religión, decía Simón Peres, o sea, para él el judaísmo, ¿verdad? La religión te da la formación moral y la política te da la oportunidad de ponerlo al servicio de tus semejantes. O sea, qué manera tan diferente de decirlo cuando a nosotros nos han enseñado culturalmente no hables ni de política ni de religión. Y miren la otra manera de decirlo, es no. ¿Cómo nos hacen falta o nos surgen líderes en todos lados que tengan formación religiosa? De varias de las que ustedes quieran pensar, para que tengan un código de ética y de conducta honorable. Porque están llegando hasta esos puestos y como no tienen esa formación moral, pues no tienen el sentido del servicio hacia el prójimo, sino todo lo contrario. Oigan, a lo mejor nada más yo me la estoy pasando muy padre aquí en esta reflexión. No sé si va llegando el mensaje, no sé qué opinan de lo que les voy diciendo hasta este momento. ¿Qué opinan ustedes de lo que les voy diciendo hasta este momento? Por favor, me interesa escuchar a 2, 3 de ustedes. ¿Qué opinan? Pueden decir lo que quieran, ¿eh? ¿Están a favor? ¿No están a favor? Si están a favor, ¿por qué sí? Si no están a favor, ¿por qué no? ¿Qué estás pensando en lo que voy diciendo? ¿Quién quiere decir primero? Una por una y uno por uno. ¿Qué opinas de esto? Lili. Yo sí estoy a favor de lo que comentas, Heriberto, y creo que es un tema muy importante, que como dijiste en un inicio, es algo que se está perdiendo, el enfoque real a lo que es el liderazgo genuino y verdadero, un liderazgo que venga definitivamente guiado por Dios, no por Jesús. Entonces, creo que si ponemos nuestros ojos en Jesús, si aprendemos de Él, creo que podemos llegar a ser buenos, grandes líderes, sobre todo líderes de servicio en todos los ámbitos. Sí. Entonces, estoy de acuerdo. Muchas gracias, Lili. ¿Qué opina el público? ¿Qué opina el público? Diría don Francisco. ¿Qué más opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿A favor, no a favor? ¿Y por qué? Brevemente. O algo que por asociación haya llegado a su mente. Sí, Pedro. Sí, Heriberto, yo cuando trabajaba ahí en Comisión Federal, lo que comentabas me hace reflexión en el sentido de todos estábamos queriendo ser como el jefe, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué? Porque tenía privilegios en el sentido de que le sirvieran. Y el jefe, a su vez, a su jefe, ¿verdad? En esa escala. Y erróneamente, pues yo creo que la mayoría pensábamos que esa era el premio. Ajá. O el ser el superintendente o un gerente. Ajá. ¿Por qué? Porque se sentía o se veía padre que cuando servías de acá mero abajo como jefe de oficina y te ibas a una gerencia, pero ya pasabas a un nivel de ahora te sirven. Ajá. Entonces, erróneamente, yo creo que caemos en eso y se va perdiendo ese sentido de liderazgo que es el primordial, que es la base de ser un líder, ¿verdad? Sí. Que debería ser al revés. O sea, señor. y como comentabas tú, pues el sector público está completamente corrompido en ese sistema de liderazgo.
Wow. Bueno, gracias, gracias. ¿Alguien más? No sé quién con las ganas, ¿eh? Acá, por acá. Sí, Silvia. A mí me viene a la mente la crisis de liderazgo también familiar y personal. Oh, El cómo a veces tenemos tan distorsionadas las prioridades que dejamos de ser líderes en nuestra familia y que incluso nos fallamos a nosotros mismos en la alimentación, en el que tenemos que saber que debemos tener una vida sana, espiritual y lo dejamos de lado. brutal tu comentario, como una espada de dos filos, ¿verdad? El liderazgo familiar. El liderazgo familiar. Muchas gracias, Silvia, por sumar y llevarnos a esta reflexión, además de lo que nos han dicho Pedro, además de lo que nos han dicho Lili también. Vamos a buscar unas cuantas porciones en la Biblia. La primera de ellas yo la leí para comenzar y se encuentra en Mateo, el capítulo 8, del verso 19 al verso 22. Mateo 8, del verso 19 al verso 22. Les invito a que lo busquen y ahí vamos a encontrar a dos personas que quieren seguir a Jesús. Inclusive Jesús les dijo y los invitó y les dijo que lo siguieran, pero algo pasó. Mateo capítulo 8 del verso 19 hasta el verso 22. Voy a permitirme leer desde el 19 al 22, síganlo con sus miradas, y dice: y vino un escriba. Un escriba es una autoridad del conocimiento de las escrituras, Un escriba es un experto en el Pentateuco o la ley de Moisés y los profetas. Es un erudito del conocimiento de las escrituras. Eso es un escriba. Y vino un escriba a Jesús, ¿verdad? Y le dijo, ¿cómo le dijo? Maestro. Les hago paréntesis aquí. La palabra más ancestral y sólida que yo he encontrado de liderazgo es esa. Maestro. ¿Saben por qué? Porque el maestro muestra y el profesor profesa. El maestro modela con su vida cómo se vive y el profesor no. Ahora, tranquilos, no estoy hablando del puesto de ser profesor, y si son sindicalizados menos, o sea, neta, no quiero broncas. Pero el profesor cuida su plaza, el maestro prepara a quién va a sucederlo en su plaza. El profesor lo es en su jornada, el maestro lo es las 24 horas del día. El profesor estima a algunos de sus alumnos, el maestro los ama a todos. El profesor aprecia, pero el maestro se entrega totalmente. El maestro ama. Así que el maestro modela con su vida y en su silencio. Y el profesor, pues nada más en la teoría. Diferencia. El Señor es el maestro. Y un escriba se le acercó y le dijo: maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En pocas palabras, aquí no hay confort. Y no se volvió a hablar de ese escriba. Esto es, si lo que tú estás buscando es el liderazgo al estilo de Jesús, no busques confort. Ese es un motivo incorrecto. O sea, ¿habrá comodidad? Claro que sí, pero también incomodidad. Pero andar buscando seguir a Jesús, ser un líder dentro al estilo de Jesús, para tener así como que algo bien cómodo y bien padre y todo, no es un motivo incorrecto. Es un motivo incorrecto. Después dice, otro, en el verso 21, otro de sus discípulos, o sea, hace que ya andaba con él, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues dice que otro de sus discípulos, es lo que dice ahí en el verso 22, otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, ahorita explicaré lo de deja que los muertos entierren a sus muertos, pero por lo pronto este hombre que ya seguía a Jesús, que ya andaba con él, y si ustedes ven hacia los capítulos anteriores, se habrán de dar cuenta que hay 3 milagros de salud y de vida, incluso alguien que estaba muerto.
previo a que pasara esta escena, hay 3 milagros portentosos. Y este escriba y este discípulo, les voy a decir lo que creo que les pasó. Se emocionaron. Y dijeron, resucitó un muerto, Dios saluda a otro, multiplicó esto otro. Y si lo están viendo, dicen, yo quiero ir contigo. Y Jesús le dice, no hay almohada, no hay cama, no hay confort, no hay comodidad. No se volvió a saber nada más de él. Y entonces nada más dame chance, voy a enterrar a mi papá y luego ya regreso. O sea, ¿y por qué estabas aquí? Ahora, en aquellos tiempos, en el contexto cultural e histórico, porque si leemos esto aislado, pues parece que es, o sea, que cruel. O sea, ¿por qué se iba a enterrar a su papá? ¿Por qué le está diciendo que, o sea, qué crueldad? ¿Por qué le está diciendo que lo siga y que no entierre a su papá? Bueno, existe una hipótesis aquí. A la gente se le enterraba 2 veces. Culturalmente hablando, se le enterraba 2 veces. Un día, el día cuando fallecía. Y la segunda ocasión, al primer aniversario. Se sacaba ya el cuerpo, los huesitos, ya un poco tanto descompuesto, y se le ponía en un lugar más especial. Lo que se cree, y esto lo encontramos en un libro, no me acuerdo el nombre de este libro apócrifo, o que son riqueza histórica, aunque algunos no los hemos considerado como parte de la Biblia, pero no me acuerdo que Tobías, casi creo que es en el libro de Tobías, donde hace expresión a este segundo entierro, y que nos enriquece para poder entender esta porción de este libro, que es que lo más seguro es que, espérate, o sea, ya otra vez, ya no, es la segunda ocasión, o sea, deja que otros lo hagan. Deja que aquellos que no me siguen lo hagan, lo pueda hacer. No quieras hacer tú todo. Pero de todas maneras, tampoco se volvió a saber nada de esta otra persona. Moraleja del liderazgo de Jesús. Híjole, agárrense con esto. Agárrense con esto. Seguir a Jesús. Puedes dominar todas las escrituras y no ser un seguidor de él. ¿Sí o no? Ahí está el escriba. Puedes haber sido testigo de los milagros de Dios y de andar caminando con él todos los días. Y aún así, no ser un seguidor de él. Entonces, sígueme, no es nada más anda conmigo y ve mis milagros. Implica más cosas. Implica más cosas. Tengo un segundo caso para ustedes. También creo yo conocido. Y por favor, les pido que vayamos juntos a Marcos, el capítulo 10. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo número 10, desde el verso número 17. Marcos 10, desde el verso número 17 hasta el verso número 21, hay una historia muy conocida, muy famosa, que es conocida como la del joven rico. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Ustedes recuerdan esta historia, pero les voy a pedir que nada más posemos nuestra mirada, aunque es del 17 al 22, posemos nada más nuestra mirada en el verso número 21. 20, desde el 20, dice, entonces respondiendo el joven, ¿verdad? Le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, le dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tener la emoción de querer servir, seguir a Jesús para liderarlo no es suficiente. Porque este hombre que había sido joven, rico, y que ahora dice que ya no lo es, pero sigue siendo muy rico, tuvo un duro despertar. ¿Cuál fue el duro despertar? A darse cuenta que Dios era el número 2 en su vida. Y que sus bienes materiales eran el número 1. Ese fue el despertar de este hombre rico. Oye, pero le dijo, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Yo quiero andar contigo. Guarda toda la ley y los profetas. Lo he hecho desde joven.
Y Jesús lo amó. Dijo, híjole, ahora nada más ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y ahí puede salir alguien que tiene un guardadito. Y dice, ay no, pues todo lo que tardé para hacer el guardadito. Y luego me está diciendo que lo reparta con los pobres, pues no. Miren, o sea, el hecho que Dios nos pida cosas como esas no quiere decir que vayan a suceder. ¿Cómo, Heriberto? Sí, nada más acuérdense de Abraham cuando Dios Padre le pidió que sacrificara a su hijo. Le pidió que lo sacrificara, sí. Y ahí va Abraham. ¿Y dónde agarra un cabrito? ¿Qué? Y Isaac voltea a ver, ¿dónde vamos a agarrar un cabrito para matarlo? ¿Qué? ¿Un borreguito? No hay borreguito. Y lo llevó y lo puso y lo preparó. Y ya cuando está listo para asestarle el primer cuchillazo, un ángel lo detiene. Lo detiene. Y dice, no, mira, allá en aquella zarza está amarrado por los cuernos. Agárralo, ese animal, agárralo y sacrifícalo. O sea, Dios ya vio tu corazón. Dios ya vio que es lo número uno para ti. Ay, pero eso es una hipótesis. Esa es una hipótesis, o sea, porque la Biblia no lo esclarece. No, pero en el siguiente ejemplo sí lo esclarece. Les invito a que busquen, por favor, en el Evangelio según San Lucas. Mateo, Marcos, Lucas. El Evangelio según San Lucas, el capítulo número 5. Lucas, el capítulo número 5. Ahí vamos a encontrar, híjole, desde el verso 27 al verso 32, una historia de esas que también hay un llamado a seguirlo, pero que la respuesta fue bien diferente. Porque no nada más quiero que se queden con las malas noticias, del joven rico que no quiso seguir a Jesús, o del escriba que no quiso seguirlo, o de aquel discípulo que tampoco quiso seguirlo. Ya hablamos de malas noticias, ahora vamos a ver una buena noticia. En Lucas el capítulo 5, desde el verso 27 hasta el verso número 32, podemos ver que dice la Biblia, después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví. Ahora, publicano es un cobrador de impuestos, ¿sí? Hay una persona que se sienta en ciertos lugares públicos de la ciudad donde todos los ven ahí en los caminos y ahí los ven y él está, Julio, pasa a pagar tus impuestos. Ahí, porque este publicano, los romanos lo elegían del pueblo para que él conocía a la gente. Y le decía, María Elisa, no ha pasado a pagar sus impuestos. Híjole, man, por eso los romanos los elegían así. Porque ellos conocían a la gente y nadie se les iba a escapar. Y por eso ellos se cree que culturalmente ganaban comisión de lo que de ahí recibían, por eso estaban pero hambrientos por traer a más gente y pagar impuestos para los romanos, aunque ellos eran judíos. Ellos no eran romanos, eran judíos, por eso eran considerados como traidores a la patria. Y algunos de estos publicanos tenían la costumbre de inflar los impuestos y se quedaban con una cantidad todavía mayor. O sea, tenían malas mañas, tenían malas costumbres estas personas también. Y después dice ese publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, ahí están viendo lo que les acabo de decir. ¿Y qué le dijo Jesús a Leví, ese publicano? ¿Qué le dijo? Sígueme, una sola palabra, ni siquiera le dio el buenos días, Nomás va pasando y lo voltea a ver a qué le está cobrando. E igual Leví dijo, ¿de dónde me debe impuestos o no me debe? Igual, ¿verdad? Porque es el trabajo que hacía el publicano. Lo está viendo y Jesús lo voltea a ver y le dice, sígueme. Y aquel hombre siente esa voz como toda una autoridad, tan lo siente como una autoridad, que dice aquí la Biblia, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Espérense, ahí no termina la historia está buenísima. Dice, y Leví le hizo un gran banquete. Vaya, Leví de su dinero organizó una gran fiesta, un gran banquete para el maestro que le dijo, sígueme, para el líder que le dijo, sígueme. Y dice que en su casa hizo este gran banquete en el verso 29 y había, ¿qué dice? Mucha compañía, o sea, hace que había mucha gente. ¿Compañía de qué? O sea, todos los cobradores, les hizo una invitación a todos los cobradores de impuestos de la región.
Estaba gente, pues todos ellos eran bien solventes económicamente y fueron a la reunión de Leví. Entonces a mí se me hace que el tremendo de Leví era un publicano que tenía un liderazgo sobre los demás publicanos. ¿Por qué? Porque fueron muchos. Era influencer. Tenía influencia. O hacía buenas fiestas, ¿ah? Pero lo que sí es que acudieron un montón de personas, y no solo publicanos, dice, y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas, ándale, estos también fueron decolados ahí están, miren. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Mensaje que vemos en esta historia. El llamado con una respuesta de obediencia. Y por ese llamado y por esa respuesta de obediencia es que Leví puede volverse un líder para los que como él hacían el mismo oficio o el mismo trabajo. ¿Para qué? Para presentarles a su maestro. Anoté unas cosas por aquí. Seguirlo, varias cosas, va. Y esto es prácticamente, me estoy perfilando como que para al cierre de la reflexión del día de hoy. Andar escuchando a Jesús y ser testigo de sus milagros, eso no es seguirlo. Seguirlo es ir a donde Él va y aprender a dejar cosas atrás, como el banco de los impuestos. Seguirlo es ponerlo a Él en primer lugar, aún antes que a mis riquezas o mis posesiones. Seguirlo es hacer a un lado las excusas del por qué no lo hago. Es que tengo que ir a enterrar a mi papá. Es que esto, es que el otro. Seguirlo es hacer a un lado las excusas que sirven, entre comillas, para rechazar el llamado. Seguirlo. Estoy pensando en Leví, el publicano, y así lo escribí. Seguirlo es hacer una reunión donde lo presentamos a Él, a Jesús, no a nosotros, no a la marca, que podemos cometer el error de que eso sea nuestra iglesia, una marca. No venimos a que la gente conozca una marca o una iglesia. No venimos a que la gente conozca a una religión. No venimos a que la gente conozca al líder de nuestra iglesia. No venimos a que nuestros amigos vengan a conocer a nuestros amigos prominentes. Venimos y les invitamos a una comida o a una cena para presentarles a Jesús, el único que llama al arrepentimiento. Ese es el objetivo. Cualquier otro motivo que tengamos nos desvía del camino correcto. Y concluyendo en esta ocasión, les voy a pedir que vayamos a una última cita que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 10, desde el verso 31 hasta el verso 11.1. Está bien curioso aquí esto del 11.1. Ahorita ustedes a ver si piensan lo mismo que yo, o a ver qué piensan ustedes. Primero a los Corintios 10. Está hablando Pablo, aquel hombre que se volvió un líder muy importante como muchos otros en la Biblia, otro equiparable, pues Pedro, sin lugar a dudas, en su liderazgo.
Dice el verso 31, fíjense el tipo de liderazgo, fíjense el tipo de liderazgo, o qué es un líder. Dice 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y luego aclara, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también, dice Pablo, yo en todas las cosas agrado a todos. Y aclara aquí él, dice, no procurando mi ¿qué? Beneficio. No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Y luego lo curioso es que los que capitularon la Biblia, porque originalmente estas son cartas, no tenían capítulos ni versículos. Cuando la Biblia se organizó por capítulos y versículos, por ciertos eruditos, un equipo muy grande de eruditos ancestrales, la acomodaron así para encontrar rápido las citas. Pero a mí me parece como que este versículo del 11.1 debe de ser todavía un versículo del capítulo 10, porque dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y luego empieza, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. O sea, a mí me parece que, pero bueno, independientemente de eso, verso 11.1, eso es un líder. Eso es un líder. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, el líder, para ser el líder al estilo de Jesús, número uno, debe de ser un seguidor de Jesús. Y lo dice con una palabra que a veces puede tener otra connotación. Sed imitadores de mí, les dijo Pablo. O sea, repliquen lo que yo hice. Háganle como yo le hice. O sea, dice, sigan mi ejemplo. Pero lo aclara muy bien, porque dice, como yo seguí el ejemplo de Cristo, de Jesús. Podemos decirle a la gente, hazle como yo le hago, porque yo le hago como Jesús le hace. Y poco antes, aquí dice de manera muy clara, o sea, no para venir a darme gusto, no, pues que cuando comas o veo, es que a mí me gusta esto, a mí me gusta esto otro. No, es que ser líder es pensar en los otros, no es pensar en sí mismo. Es tener amor para darse hacia los demás y estar dispuesto a abstenerse de cosas porque sabe que más valioso que el gusto personal es la salvación del alma de una persona. No hay punto de comparación, porque es ahí donde el líder entiende un principio elemental de liderazgo, es que está para alcanzar a otros, no para alcanzarse a sí mismo. Está para extender la mano de ayuda a los otros, no para buscar el beneficio de los otros que se rodean con él. Ese es nuestro llamado. Ese es un liderazgo al estilo de Jesús. El primero de los temas. Sígueme. Por eso, tema número 1, concluido. Tema número 1 concluido de esta saga que vamos a estar viendo de liderazgo o lidera al estilo de Jesús. ¿Y qué fue? En una palabra, el líder al estilo de Jesús sigue a Jesús para luego decirle a los otros, síganme, háganle como yo le hago. Vamos a hacer una